Hola, para seguir presentando mi libro de El futuro del capitalismo, voy a leer un fragmento. Este libro se compone de muchos textos, son como 100, y pues voy a leer uno, que dice, ¿cómo ha cambiado la percepción del trabajo a lo largo del tiempo? La percepción del trabajo, así como los valores, ha cambiado a lo largo de la historia según los intereses de la gente que dominan la sociedad. Para Aristóteles, el trabajo era una actividad digna de esclavos. Para él, la filosofía y el estudio de las artes y las ciencias eran las únicas actividades dignas de los hombres. Como se había mencionado en otra sección, la palabra escuela viene de una palabra griega que significa tiempo libre, pues en esa época solamente la gente que tenía tiempo libre podía recibir instrucción. Los que no tenían tiempo libre, que eran la mayoría, tenían que trabajar. En el mundo antiguo, el trabajo básicamente era sinónimo de esclavitud. Esa concepción se mantuvo así hasta la Edad Media, pues en esa época surgió la figura de los siervos, los cuales se volvieron la figura predominante del trabajo. Sin embargo, la palabra siervo en sí deriva de una palabra que significa esclavo, de modo que, si bien en el sistema feudal los siervos en teoría no eran esclavos, en la práctica también lo eran. Ya en una época más avanzada como la del Renacimiento, con el humanismo surgieron más oficios que no estaban únicamente relacionados con el trabajo de campo o de construcción. Las profesiones que requerían instrucción empezaron a ponerse de moda entre las clases relativamente acomodadas de la sociedad. Ese sistema se mantuvo así hasta la Revolución Industrial, de la cual emergieron los primeros grandes empresarios. Veamos una comparación de cómo estaba constituida la sociedad a lo largo de las diferentes épocas. En la antigüedad la sociedad se componía de los nobles, la clase baja y los esclavos. En la Edad Media estaban los nobles, el clero, la clase media, que eran los pequeños comerciantes, la clase baja, que eran los siervos, y los esclavos. Del Renacimiento hasta la Revolución Industrial estaban los nobles, el clero, la clase media, que eran los profesionistas y los pequeños comerciantes, la clase baja y los esclavos. Y a partir de la Revolución Industrial estaban los nobles, el clero, los comerciantes, la clase media, que eran los profesionistas, la clase baja, que eran los trabajadores, y los esclavos. Durante todas las épocas, la nobleza y el clero estaban constituidas de una bola de parásitos que casi todo el tiempo tenían como único interés vivir en el lujo sin importar si el resto de la sociedad vivía en la miseria. Durante una gran parte de la historia, la tierra fue la principal fuente de riqueza en el mundo. De esa manera, al ser los miembros de la nobleza y del clero los principales terratenientes, la riqueza del mundo se quedó estancada en esos estratos de la sociedad. La clase media surgió desde la antigüedad a través de los comerciantes y los profesionistas, que si bien normalmente no podían llegar a la élite de la sociedad, sí podían tener contacto con esa y podían recibir ciertos privilegios. A lo largo de la historia, la clase baja estuvo constituida por gente oficialmente libre pero jodida, llámesele plebeyos, siervos, etc. Eran gente que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de ascender socialmente. Los únicos que podían hacer eso eran las personas que entraban al ejército y que lograban llegar a un rango lo suficientemente alto como para hacerse de una buena cantidad de propiedades con el tiempo, o bien hacer un golpe de estado y formar parte de la nueva élite de la sociedad. Esa fue una práctica que permitió a numerosos emperadores romanos llegar al poder y que siglos después realizó también Napoleón Bonaparte. En el mundo antiguo, cualquiera de la clase baja podía volverse esclavo. Muchos terminaban así por no poder pagar deudas. Con el tiempo, los esclavos empezaron a constituirse principalmente de la gente proveniente de África. En un inicio, los comerciantes y los profesionistas eran los que principalmente constituían la clase media. Con la revolución industrial, los empresarios empezaron a formar un grupo aparte en la sociedad. Como ya se ha descrito antes, los empresarios empezaron a disputarse el control de la sociedad con el poder político y religioso, al punto de que consiguieron un poder similar al de estos. Fue esa victoria la que vino a cambiar de nuevo la concepción del trabajo en el mundo. Las compañías se volvieron desde entonces la principal fuente de riqueza y de trabajo en las sociedades. Los empresarios necesitaban gente que trabajara para ellos. ¿Y cómo podían hacer que la gente lo hiciera? En un inicio se aprovecharon de la necesidad de la gente. Cualquiera que no quisiera morir de hambre no tenía de otra más que trabajar jornadas infernales. Con el tiempo, el descontento de la gente obligó a los empresarios a otorgar mejores condiciones laborales. Sin embargo, para crecer, las compañías no pueden abandonar la premisa fundamental de la riqueza. Hay que usar el trabajo de otros para quedarse uno con la mayor parte de las ganancias. Esto puede parecer un tanto injusto, y a raíz de eso la humanidad realizó el experimento del comunismo, que duró aproximadamente un siglo y fracasó. Los dueños de las empresas reciben más ganancias principalmente por dos razones. Una es que ellos arriesgan más recursos, pues si una compañía quiebra, los empleados solamente pierden su trabajo
mientras que los accionistas pierden el capital invertido. La segunda es simplemente la más obvia. La vida es injusta, sea por herencia, sea por trabajo duro o por lo que sea. Algunos van a tener más que otros, independientemente de cómo eso nos haga sentir. Así funciona el sistema. Si no fuera así, la mayoría de los seres humanos seguirían viviendo como aborígenes. La producción ha sido la manera más eficiente que ha encontrado la humanidad para desarrollarse. Puede parecer un poco triste que la riqueza no pueda llegar a todas las personas en una proporción decente, pero desde el punto de vista de la supervivencia, es difícil mantener a todo el mundo con vida, y más aún con una vida llena de lujos. La triste realidad es que si el sistema no fuera así, la vida solamente podría ser peor, pues difícilmente se puede vivir de la caridad. Algunos tienen que joderse a otros. Los empresarios lograron apaciguar el descontento inicial que la gente tuvo hacia el capitalismo. Sin embargo, para mantener a la gente contenta en la época moderna, utilizan otro sistema que ha sido mucho más eficaz. Los empresarios hacen creer a la gente que las empresas son como una familia y que el trabajo representa el valor que la gente aporta a la sociedad. Esto se puede resumir en el siguiente proverbio alemán: Arbeit ist das halbe Leben, que significa el trabajo es la mitad de la vida. Esa estrategia es similar a la que usa el gobierno chino para programar a la gente a trabajar sin cuestionarse mucho sobre nada, pues se basa fuertemente en convertir el trabajo en la práctica más honorable de la sociedad. Sin embargo, para hacer más fuerte la voluntad de trabajar, el capitalismo promete a la gente una vida llena de bienes y experiencias materiales que serán la recompensa de su esfuerzo. Esa es la nueva tierra prometida. Así nació el coaching. Coaching en realidad significa cómo ser feliz siendo un asalariado. La mayoría de sus gurús son expertos que han hecho de todo en la vida, pero que irónicamente no se dedican a trabajar 9 horas diarias en una empresa a cambio de un salario discreto. Los coaches dicen a la gente que en la vida no hay que ser como los demás, que hay que pensar diferente, think out of the box, como dicen. Y qué mejor manera de demostrar que uno es especial que aspirando a la misma vida de lujos a la que todo el mundo aspira. De esa manera, los coaches son los evangelistas del mundo corporativo. Tratan de explicar a la gente que lo más feliz que puede haber en la vida de las personas es tener un ambiente de oficina en el que todo es armonía. Sin embargo, la filosofía del mundo corporativo no corresponde completamente con la realidad, porque el mensaje real que las empresas mandan a la gente es el siguiente: somos una familia, pero el día que deje de necesitarte, bien puedes irte a chingar a tu madre. ¿Alguna vez el lector ha tenido la experiencia de ser despedido repentinamente después de años de entregarse a una compañía? ¿No más bien le pareció que al final la compañía terminó viendo por sus intereses y el lector se sintió meramente utilizado y que nadie le agradeció por el tiempo dedicado a ello? Justamente como en las familias. No vamos a condenar a las empresas por velar por sus intereses, pues a fin de cuentas, ¿quién lo hace? ¿Quién no lo hace? Como ya se mencionó antes, si el mundo no fuera así, la mayoría de las personas seguirían viviendo como aborígenes. Es difícil determinar si una vida así tiene menos o más valor que la vida civilizada. Sin embargo, para tener una sociedad llena de inversiones tecnológicas, tiene que haber empresas que hagan dichas invenciones. Y para las personas, las empresas son la manera menos dura de ganarse la vida, la cual no está garantizada para nadie. Por duro que parezca, es mucho mejor eso a como se vivía hasta hace un par de siglos. Como la productividad es el fundamento del mundo desarrollado, los empresarios necesitan que los trabajadores sean cada vez más productivos. Y para eso se han dado cuenta de que los esquemas tradicionales basados en modelos fijos de trabajo en realidad no son los más productivos. La nueva estrategia para que la gente trabaje más es la siguiente: hacer que el empleado trabaje más sin que sienta que lo están explotando. Las empresas no ponen salas para tomar siestas ni mesas de ping pong solamente porque quieran ver sonrisas en sus trabajadores. Lo hacen como una inversión, y como en cualquier inversión, tienen la expectativa de que la flexibilidad que otorgan se vea remunerada con más trabajo por parte de la gente. Es decir, los empresarios han logrado explotar más a la gente sin que ésta se sienta explotada. Al contrario, la gente siente que pertenecer a tal o cual empresa le da mucho valor a su vida, pues ser contratado por una empresa es una demostración de capacidad. Al ser humano le gusta sentirse especial, y como el trabajo es una manera legítima de demostrar que uno es más capaz que los demás, el trabajo termina volviéndose algo gratificante. Así los empresarios aseguran la fuerza laboral que tanto necesitan y la gente común se siente bien porque siente que su vida tiene valor. De esa manera, las personas pasaron de ser esclavos a ser como mascotas. Cuando obedecen las órdenes, los empresarios les dicen: buen chico, vete de vacaciones como premio. ¿Qué más se puede pedir?